Hola a todos. Antes que nada quiero mostrar mi agradecimiento al profesor Pablo Amador Marrero por su invitación a formar parte de este seminario de escultura virreinal, este ciclo de conferencias dedicado al mundo de la policromía, un tema al que estoy vinculado desde hace ya más de 15 años y por el que tengo pues, un gran interés. Un interés que nace de la necesidad de dar respuesta a la escasez de estudios sobre este tema. Mi interés por la policromía empieza con mi tesina dedicada a la policromía en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII. Y también fue un tema tratado dentro de mi tesis, en un capítulo de mi tesis, que estuvo también pues, dedicada al ámbito jerezano del siglo XVIII, pero en concreto al tema del retablo. Ambas tesis y tesina fueron publicadas por la Universidad de Sevilla. Y en el primero de los casos, pues este año se cumple 10 años de la publicación de mi libro sobre la policromía. Por lo cual puede ser un buen momento para retomar este asunto y sobre el contenido de ambos trabajos, pues es de lo que vamos a hablar en esta charla. Si nos referimos al tema propio concreto que trato, como es el de Jerez de la Frontera en el siglo XVIII, tengo que decir que esta ciudad se sitúa al sur de España, al sur también de Andalucía. En aquella época formaba parte del antiguo reino de Sevilla, que aparece aquí señalado en este mapa que adjunto. Y es una ciudad con una situación bastante estratégica entre Cádiz y Sevilla, rodeada de localidades, además de señorío. Jerez era una ciudad de realengo. Una serie de ciudades, de localidades como Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, localidades para las que Jerez también va a desarrollar unos talleres que van a atender a toda esa clientela, no solamente local, sino también comarcal. Jerez es partícipe del auge económico de España en el siglo XVIII. Por lo que he comentado, por su estratégica posición, por su fértil y amplio término municipal, que es base fundamental de su economía, y todo ello da lugar a un florecimiento artístico, al que por supuesto no está ajeno la policromía. De hecho, el mayor número de obras conservadas de toda la Edad Moderna en relación a escultura, a retablos y también a policromía pertenece al siglo XVIII, por lo cual es un asunto por el que tenemos que de por sí merece una justificación esta charla y esta investigación. Tengo que decir que para abordar este tema, pues tuve que investigar en diferentes archivos, los dos archivos principales de la ciudad, el archivo municipal, donde estudié, pues, por ejemplo, los padrones y también las escrituras notariales, que nos dieron una gran cantidad de datos biográficos y profesionales de los doradores, que son los, los profesionales que se dedican a la policromía en estos años, y también al archivo histórico diocesano, en concreto a los libros de visitas de fábrica, donde pudo obtener un número importante de datos sobre documentación de diferentes obras. Desde mi punto de vista, este trabajo, quizá su mayor interés puede ser el de servir de ejemplo de investigación mm, que puede ser aplicable a otros centros artísticos hispanos durante el barroco. El trabajo, pues, y esta charla, pues lo vamos a dividir en dos partes, dos grandes partes. Una primera parte en la que vamos a
a dedicarnos a situar al dorador en la sociedad jerezana del 700 y una segunda parte donde vamos a ver las características y la evolución que sufre la policromía jerezana durante el siglo XVIII. Dentro de esa primera parte de la situación social del dorador en Jerez, mm, el primer apartado es el que podemos dedicar al marco legal. Hay que decir que los doradores se estructuraban en cuanto a como grupo social dentro de una organización gremial. Y esto dio lugar a que incluso en el siglo XVIII fue una situación favorable para el establecimiento de un gremio, pero un gremio que se establece en la ciudad en fechas muy tardías, de hecho en plena Ilustración, en el año 1779. Fue un intento tardío, por lo cual hay que tener en cuenta que en la mayor parte del 700 hubo una total libertad para trabajar en la ciudad, ya que no existía un control gremial de los doradores. Esto, sin embargo, no significa que no se aceptara el sistema tradicional de enseñanza y el orden gremial que distingue entre aprendices, oficiales y maestros. Un ejemplo de formación en este momento es la formación en los talleres a través de la propia relación familiar. Aquí he puesto un árbol genealógico que parte del principal dorador, policromador de la Sevilla de finales del siglo XVII, Miguel Parrilla, un artista que trabaja policromando a la familia Roldán, por lo tanto un artista importante, que tiene una serie de hijos y lo que nos interesa es que su hija, la única hija que tiene, se casa con un dorador llamado Antonio de Escuda, que termina asentándose en Jerez de la Frontera en el siglo XVIII. Y este, a su vez, tendrá una serie de hijos que ejercerán también el oficio de dorador. Al igual que su abuelo y al igual que sus tíos Manuel y Mateo Parrilla. En el caso de la familia Parrilla, pues es muy significativo por la relación que vemos de unos artistas que se forman en Sevilla, que parten de Sevilla, pero terminan estableciéndose en Jerez. En cuanto a la contratación de las obras, hay que decir que solo se hace ante notario cuando se trataba de elementos de gran envergadura, como son los retablos. De hecho, existe una mínima parte del conjunto de obras de policromía que están documentadas, porque durante el siglo XVIII en Jerez fueron muy escasos los contratos de policromía. Además, son documentos poco jugosos en cuanto a su contenido. Son escritos reiterativos y llenos de fórmulas legales, con una muy escasa información sobre las características materiales y formales de los trabajos. En cuanto a la clientela y a la financiación de estas obras de policromía, hay que decir que la clientela fue principalmente de carácter religioso, como puede ser hasta cierto punto lógico, ¿no? En este sentido hay que distinguir sobre todo entre conventos, parroquias, conventos y cofradías. Una serie de clientes que además van a contar con una financiación muy particular, que es una financiación a base de limosnas y de legados testamentarios, que vendrán de la aristocracia local, de las personalidades destacadas del clero e incluso del propio ayuntamiento de la ciudad. ¿Qué posición tuvo socialmente el dorador jerezano en estos años?
Pues dentro de este estudio que llegamos a hacer, pudimos documentar que la ubicación en la ciudad de estos obradores, de los doradores, pues estaba en la zona más representativa y comercial de la ciudad. También es interesante lo que pudimos documentar sobre las relaciones con otros grupos sociales. Eran muy estrechas con el clero y con los profesionales de la escultura y el retablo, algo que también nos parece hasta cierto punto lógico, pero que, bueno, pudimos comprobar y documentarlo. En cuanto al nivel económico, pues había lógicamente desigualdades entre unos artistas y otros, había particulares circunstancias, aunque mayoritariamente el nivel económico era bastante precario. En cuanto al nivel cultural, podemos suponer que fue un nivel que gozaban de un nivel de instrucción básico, porque todos ellos sabían al menos firmar. Y en cuanto a la consideración social, pues solamente tenemos algunos casos de intentos de diferenciación social a través de la equiparación con la nobleza, a través de algunas actitudes, como por ejemplo adquisición de sepulturas dentro de los conventos, por ejemplo, o situar a los propios hijos de estos doradores dentro también del clero. Era una manera también de ascender socialmente. Y esto es lo que hemos podido también documentar en relación a esa consideración social que fue sobre todo a través de la equiparación con la nobleza local. Entrando en lo que sería la segunda parte, que hemos definido como características y evolución de la policromía en Jerez durante el siglo XVIII, hay un primer apartado que me parece interesante incluir y que he titulado Más allá de la madera, el soporte y los límites de la policromía. Muchas veces consideramos que la policromía apenas o solamente se aplica al soporte como es la madera, porque lógicamente la mayoría de las esculturas y los retablos, que es la más abundante y mejor conocida en este sentido, se aplicaba sobre madera, lógicamente. Pero el uso del color y del oro van más allá de la madera. Así pues, hemos podido documentar en nuestro estudio pues la policromía en la escultura y la talla en piedra. Que una escultura, una talla y una escultura en piedra que tuvo una destacada representación dentro del arte jerezano de la Edad Moderna, debido a la cercanía a canteras de piedra con la ciudad. Asimismo, pues el gusto por el color y también la búsqueda de la protección por la vulnerabilidad producida por la porosidad de esta piedra local, dan lugar a que se aplique sobre estos materiales, sobre la piedra, el color. Podemos poner algunos ejemplos. Del retablo de ánimas de la iglesia de San Lucas, de Jerez, que fue dorado por Antonio de Escuda en 1729, tiene la particularidad de que el frontal de altar está hecho en piedra, en un mármol negro, que ha sido también policromado, en este sentido, dorado, o estofado, imitando una especie de tela. O las portadas de la fachada principal de la Catedral de Jerez, que se encontraban originalmente policromadas por Bartolomé Camacho de Mendoza. Esta fachada es una fachada, auténtica fachada retablo, con una gran cantidad de esculturas, y se concibe policromada, algo muy, muy llamativo. Todavía, aunque se ha perdido en su mayor parte, quedan algunos restos, como podemos ver en este escudo, que remata una de las portadas laterales. También es interesante
en hablar de los interiores en el sentido de la fusión de las artes que se da durante el barroco. Son más frecuentes que en los exteriores, como es lógico, por ese escenográfico concepto barroco de la fusión de las artes. Por ello, tanto lo que son las cabeceras de los templos y en torno a los retablos también, encontramos a veces unos estrechos límites entre la policromía y la pintura, dando lugar a un terreno de gran ambigüedad. De hecho, no fue raro que hubiera artistas que ejercieran ambas parcelas, es decir, la pintura y la policromía. Y un caso muy llamativo es el caso de Diego Losada, que es uno de los artistas que más destacaron dentro de la policromía barroca del 18 en Jerez de la Frontera. Aquí pongo otro ejemplo, como es la cabecera de la capilla del Sagrario de la parroquia de San Miguel de Jerez, que es uno de los conjuntos más interesantes del barroco local. En este caso, Diego Losada contrata el dorado y policromía de este retablo baldaquino que preside esta capilla, pero también el dorado del propio entorno de este retablo. Por eso vemos como el oro se aplica también a las propias paredes limítrofes con el retablo. Este mismo artista, en otras obras también nos muestra esta aplicación de la policromía, que muchas veces es difícil separar el retablo de lo que es el propio entorno. Este ejemplo que pongo del retablo de la Virgen del Antiguo de la parroquia de la Oliva de Lebrija es muy significativo en este sentido, porque aquí Diego Losada no concluye la policromía o el dorado con el límite, digamos, de la estructura lígnea del retablo, sino que en torno a él, la pared sobre la que se asienta este retablo, aparece una pintura también, pues, a manera de, en cierto modo, de trampantojo, en la que parece que la propia arquitectura del retablo continúa a través de la pared. También en el retablo y la capilla del Rosario de la parroquia de Santa María de Arcos de la Frontera, Diego Losada nos da muestra de otro trabajo muy interesante, ya que al dorar este retablo, un retablo de Andrés Benítez, uno de los principales retablistas jerezanos de este momento, pues también contrata la policromía de la capilla, o lo que se le llama en ese momento por la documentación el estofado de la capilla. ¿Y en qué consiste el estofado de la capilla? Pues en aplicar pinturas ilusionistas que completan este dorado y esta policromía del retablo. Una policromía claramente inspirada en el tratado de Andrea Pozzo. Diego Losada fue un artista que, por tanto, vemos que al margen de su oficio de dorador, eh, fue un pintor que tuvo un cierto dominio del diseño arquitectónico. Y eso quizás pues explique que fuera llamado también para hacer un diseño de la torre de la parroquia de Lebrija. Esto, así como otras noticias que tenemos también sobre otros encargos de diseño, por ejemplo, de pasos procesionales por parte de este artista, demuestra la preparación artística de que podían gozar estos profesionales de la policromía gracias al dominio del dibujo. Y el caso de Diego Losada, como digo, es bastante significativo. Finalmente vamos a estudiar la evolución que sufre la policromía jerezana durante el siglo XVIII. Pero antes tenemos que
decir algo sobre los precedentes, sobre el siglo XVII, para poder comprender la evolución que va a experimentar la policromía jerezana en el siglo posterior. Durante el siglo XVII fue habitual acudir a maestros sevillanos para la realización de obras de policromía. Y esto lo vemos pues en las dos máximas creaciones del retablo y la escultura de Jerez en el siglo XVII, como son los retablos mayores de la parroquia de San Miguel y de la iglesia de la Cartuja de la Defensión, también de la ciudad. En cuanto al retablo de San Miguel, es una obra que no solamente en el aspecto de la policromía, sino también en el aspecto de la propia arquitectura y la propia escultura del retablo, presenta una historia larga y compleja. Pero sabemos que entre otros policromadores interviene hacia 1630 Francisco Pacheco. Francisco Pacheco es un artista, pues, como podemos todos sabemos, importantísimo dentro de lo que es la policromía en sevillana de esa época, y es muy conocida su colaboración con el gran escultor Juan Martínez Montañés, que precisamente es el autor de la arquitectura y de parte de la escultura del retablo de San Miguel. Y a el pincel de Francisco Pacheco se atribuye este panel o una serie de paneles que encontramos en este retablo, en este retablo que es todavía muy sobrio y que dentro de los grandes espacios libres de decoración que posee, se hacen este tipo de paneles decorativos estufados. En cuanto a las esculturas, pues pongo aquí el ejemplo de la imagen de San Pedro, del propio Montañés, de este retablo, en el cual vamos a observar cómo en la capa de esta imagen encontramos el típico rameado contrarreformista en la cenefa de este manto, pintado a punta de pincel, y en el que se sustituyen las figuras profanas renacentistas por ángeles y pájaros. Es algo habitual de este llamado rameado contrarreformista. En cuanto al retablo de la Cartuja, es un retablo que desgraciadamente no se conserva, que fue realizado en los años 30 del siglo XVII y con importantes esculturas de José de Arce y pinturas de Francisco de Zurbarán, que se conservan dispersas, en el caso de las pinturas, por todo el mundo, y en el caso de las esculturas, pues están actualmente en la Catedral de Jerez. En este caso, pues la policromía se aplica mucho después, en los años 90 del propio siglo XVII, y en él interviene pues un artista que hemos visto anteriormente, como hemos mencionado anteriormente, como es Miguel Parrilla, el que parece que fue el policromador más prestigioso de la Sevilla de finales del siglo XVII. De parrilla, pues tenemos estas policromías, estos estofados que aplica sobre las esculturas de José de Arce. Unas obras en las que vamos a ver también esa evolución que va a experimentar la policromía ya a finales del siglo XVII. Por un lado, vemos que se siguen repitiendo esas cenefas con el habitual rameado a punta de pincel, con los usuales tonos rojizos y verdosos, pero al mismo tiempo vamos a ver que en otras cenefas de los mantos y de las túnicas de estas figuras, eh, vemos ya cómo hay una mayor estilización y cómo se va tendiendo hacia una decoratividad diferente en relación a lo que vemos en el siglo XVII. En cualquier caso, vemos todavía pues esa imitación de brocados que presentan imitaciones de labores en relieve a través de lo que es
el sombreado. Este dorador, policromador, Miguel Parrilla, como hemos dicho, es el más afamado de la Sevilla del momento. Y de su círculo, precisamente, surgen, o podemos decir que se forman, dos importantes artistas para la policromía jerezana de la primera mitad del siglo XVIII, como es Antonio de Escuda, que es yerno de, de Parrilla, y Bernardo Valdés, cuyo padre también sabemos que estuvo dentro de ese círculo de Miguel Parrilla. Por lo cual podemos decir que los principales protagonistas de la policromía jerezana de la primera mitad del siglo XVIII suponen también, a través de la figura de Parrilla, un nexo entre los dos siglos de la policromía barroca jerezana. Y vamos a entrar de lleno en ese desarrollo. Y hemos distinguido entre dos etapas: la etapa barroca, correspondiente a la primera mitad del XVIII, y la etapa que hemos calificado como rococó, de la segunda mitad del siglo. En la primera mitad del siglo vamos a ver cómo se va a experimentar una evolución, sobre todo a partir de los años 20. En los años 20 encontramos asentados de manera definitiva en Jerez ambos artistas que acabamos de mencionar anteriormente, Antonio de Escuda y Bernardo Valdés. Artistas que proceden de Sevilla, pero que desarrollan la mayor parte de su carrera profesional en tierra jerezana. Y desde Jerez proyecta su actividad a los pueblos y ciudades de su entorno, donde fueron requeridos con gran frecuencia. ¿Qué características tiene esta policromía de estos años? Bueno, en el caso de los retablos, como por ejemplo este retablo del mayor del convento de Santo Domingo de Jerez, que es una obra ya muy rica de decoración, nada que ver con, por ejemplo, con el retablo de San Miguel que hemos visto anteriormente, pues va a posibilitar una doble opción este tipo de retablo. Por un lado, el predominio del oro, del dorado, y por otro lado hay una segunda opción, que es la del contraste cromático. En el caso del retablo de Santo Domingo, pues vamos a ver la primera opción, ya que esa profusa talla hace que desaparezcan la mayor parte de los motivos pintados a punta de pincel que fueron habituales en ese momento. Y lo vemos, por ejemplo, en este detalle que pongo del retablo. El color, en tonalidades verdes, rojas y azules, cubre discretamente flores y frutos labrados en la superficie, pero lo que predomina va a ser sobre todo el oro. Otro caso similar es el que vemos en el retablo mayor de la iglesia de San Marcos, en este caso dorado por Félix Francisco de León, donde predomina sobre todo el oro y únicamente se da unos toques de color y pequeños grafiados en las sartas de frutos que vemos en algunos detalles de este retablo. La segunda opción consiste en dejar dorada la talla y aplicar en los fondos un color de manera uniforme y plana. Con esto se produce un contraste y una énfasis. En este tipo de acabado se aplica junto al oro la plata. La plata que es además tratada mediante la técnica de la corladura. Una técnica a través de las veladuras de color sobre la plata que permite pues dar una mayor riqueza, como digo, cromática a estos retablos. Esto lo vemos en este caso en el retablo de San Blas de la iglesia de San Mateo, obra que fue policromada por Bernardo Valdés. En este detalle vemos cómo aparece las tallas doradas y los fondos están tratados con esta corladura rojiza sobre plata. Las corladuras se utilizan también en las vueltas de los mantos
y aquí podemos poner también otro ejemplo en esta interesante escultura de Francisco Camacho de Mendoza, uno de los principales escultores del Jerez del momento, que para digamos, la imagen de San José, de la parroquia de la O de Rota, pues cuenta con Bernardo Valdés para la policromía. Y en este detalle vemos como en la huerta del manto aparece la técnica de la corladura, que será muy habitual en estos momentos para este tipo de detalles de los ropajes de las esculturas. Igualmente, hay que tener en cuenta que también desaparecen en este momento las orlas con motivos pintados a punta de pincel. La idea es pues que lo que destaque sobre todo es una gran riqueza decorativa a través de, por ejemplo, la técnica del picado de lustre, que no es, digamos, algo novedoso, pero que sí se utiliza ahora con una gran profusión. Otro detalle interesante de esta obra es la aplicación de elementos textiles formando parte de este acabado polícromo, como encajes, formando parte, ya digo, de esta escultura. Una aplicación de elementos textiles que vemos en otras obras de Bernardo Valdés, que por desgracia han desaparecido, víctimas de las modas de cada momento. Una obra que le hemos atribuido es la policromía de la imagen de la Quinta Angustia de Utrera, una obra en la que colabora con otro de los más importantes escultores jerezanos o del Jerez del siglo XVIII, como es Diego Roldán. En este caso, vemos en una fotografía antigua que también el manto aparecía orlado por este encaje que formaba parte de la imagen en su aspecto original, aunque por desgracia ha desaparecido. Y digo que es una obra atribuida porque el estilo de Bernardo Valdés es muy característico. De hecho, si comparamos la primera fotografía es del San José de Rota, en la segunda de la Quinta Angustia de Utrera, vamos a ver que este dorador tuvo digamos, un estilo muy característico que nos permite atribuir obras. Esto es otro procedimiento que podemos hacer cuando conocemos claramente el estilo de un artista, de un policromador. Es la atribución de obras, que aunque las policromías podamos pensar que son muchas veces pues algo con un acabado artesanal y por tanto con pocas posibilidades de creación, sí existen, en el fondo, si empezamos a estudiar a los artistas, unos elementos estilísticos que nos permiten identificar a determinados doradores. En este caso, vemos cómo se utiliza, cómo desaparecen las cenefas, como hemos dicho, pintadas a punta de pincel en los mantos y son sustituidas por una silueta mixtilínea con un amplio uso de la técnica del picado de lustre. Son derivaciones de los brocados del 600 que vemos en algunas obras, pero en otras vamos a ver una cierta y una clara evolución. Aquí pongo un detalle de lo que es la técnica del picado de lustre en la obra de Bernardo Valdés. Esto, un ejemplo de lo que hemos dicho, otra vez pues sacamos a relucir el retablo de Santo Domingo de Jerez, policromado por Antonio de Escuda. Pues en algunas de las figuras, como la figura de San Pedro, vemos como ya hay una evolución desde los brocados del 600 a las imitaciones de tejido de moda con un tema floral que tiene cada vez más importancia.
y que nos habla ya de una estética plenamente dieciochesca. Por el contrario, en el caso de José de Morales, una obra posterior, ya de mediados del siglo XVIII, como es la policromía del retablo mayor del convento de las Concepcionistas de Lebrija, vamos a ver cómo, en cierto modo, todavía hay recuerdos de esas policromías de brocado, de composiciones muy simétricas que son más características de esa evolución desde finales del siglo XVII. En este momento, y lo vamos a ver a través de este retablo nuevamente mencionado de ánimas de la iglesia de San Lucas por Antonio de Escuda, pues vamos a encontrar también en las escarnaduras detalles que podemos decir generalmente son pálidas y brillantes. Y también el uso de los postizos que se generaliza en el 18, como los ojos de cristal. Es curioso porque en el contrato de este retablo se expresa claramente de que el dorador era el encargado de colocar los ojos de cristal a las esculturas. Algo también que hay que tener en cuenta porque estos detalles eran colocados, al menos en Jerez, por los doradores y no siempre por los escultores, como demuestra este contrato y esta obra. Y finalmente vamos a hablar de la etapa rococó que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII. En cuanto a los retablos, se afianza la disyuntiva entre el dorado completo y la combinación de oro y color. A veces esta disyuntiva se ve en una misma obra, como en este caso del retablo del Rosario del convento de Santo Domingo de Jerez, que es una obra en la que predomina el oro, una obra muy rica de talla, en la que predomina el oro, pero que se combina con un camarín que sí permite grandes paneles para colocar o para disponer un colorido y unos estofados muy llamativos. ¿Qué pasa en el camarín de este retablo? Pues que encontramos en estos espacios libres del camarín auténticos motivos chinescos de chinoiserie, son paisajes de sinuosa vegetación, figuras humanas en actitudes contemplativas, aves, frágiles construcciones. Todo ello nos habla de esa evolución hacia un rococó que empieza precisamente a mediados del siglo XVIII con la moda chinesca, a través de estos estofados, ¿no?, que aparecen y que intentan pues imitar pues muebles, por ejemplo, lacados de origen eh, oriental, y también la propia cerámica, también de inspiración chinesca. También algo parecido podemos decir por ejemplo, este retablo de San José de la iglesia de San Lucas, dorado por Francisco Palomino, en el que, aunque predomina el oro, encontramos en el interior de la hornacina principal pues detalles que nuevamente nos hablan de esa policromía que además en la documentación de la época aparece con la denominación de a la chinesca. Un aspecto interesante, importante, dentro de lo que es la policromía rococó es la aparición de un motivo decorativo característico de este momento, como es la rocalla. En el caso del retablo del Sagrario de San Miguel, encontramos pues detalles que nos muestran cómo la rocalla y todo el repertorio decorativo relacionado con ella se difundieron sobre todo a través de grabados tanto franceses como alemanes. Aquí pongo un ejemplo de un detalle de la mesa de altar de este retablo, en la que el dorador Diego Losada, se inspira en un grabado
del alemán Franz Habermas. Asimismo, la rocalla es tratada tanto en los propios retablos como en la escultura a través de una técnica que también se pone muy de moda en este momento, como es la técnica del cincelado. Aquí lo vemos precisamente también en el frontal de la mesa de altar de este retablo, donde la rocalla y todo, como digo, todo su repertorio decorativo es tratada en relieve, en un bajo relieve que es característico de esta técnica del el cincelado. Técnica que también se emplea en otro de los grandes retablos del momento en Jerez, como es el retablo de San Mateo, el retablo mayor de la iglesia de San Mateo, cuya policromía es aplicada por Ramón Hidalgo. Aquí, de nuevo, vemos cómo el cincelado se emplea en las partes lisas del retablo. En el retablo rococó, ya avanzado, como es este retablo de San Mateo, aparecen, pues, quedan grandes, ya de nuevo, grandes espacios sin talla, que son recubiertos con esta técnica del cincelado, dejando los fondos sin bruñir y destacando pues esos motivos bruñidos, ¿no? Mostrando ese contraste también de acabados. En cuanto a lo que son las policromías en las esculturas, se van a imitar las telas de moda como tisú o telas de flores. En este caso tenemos unos ángeles lampareros del convento de San José de Jerez, obras relacionables con el principal escultor del momento en la ciudad, como es el genovés Giacomo Bácaro, en la que vemos esta ya profusión de motivos florales. Unos motivos que además podemos comparar con motivos textiles reales de la época. De hecho, este cubre cáliz que se conserva en el propio convento de San José, es una seda bordada de estos años también, en torno a los años 70, 80 del siglo XVIII, en la que vemos que la sensibilidad es muy, muy similar a la que vemos en esta escultura. Ambos con la circunstancia muy particular de que ambas piezas, tanto este cubrecáliz como el ángel lamparero, se conservan en el mismo convento. ¿Qué ocurrirá con los retablos a partir ya de las últimas décadas del siglo XVIII? Todavía en una obra perteneciente a los talleres jerezanos, en concreto de Andrés Benítez, este retablo de San Félix de la parroquia de Santa María de Arco, vemos cómo esa combinación de color y dorado da lugar a unas características muy singulares dentro de esa evolución a lo que va a ser el neoclásico. Porque los fondos, en este caso, ya no se van a utilizar lo que es la corladura, sino una imitación de jaspes y mármoles. Incluso a la propia escultura, como vemos aquí, se intenta imitar la escultura en piedra o escultura en mármol. En este detalle en el que vemos la gran riqueza decorativa de este retablo, en el que un poco se pierde ese sentido de ese gusto hacia la imitación de mármol, que será ya característica del retablo neoclásico. Vemos que ya empieza en torno a los años 70, 80 a tener mayor cabida en los retablos estas imitaciones de jaspe, que hasta ese momento se limitaban sobre todo a los sotabancos de estos retablos. Otra obra del mismo autor, Andrés Benítez, con una policromía también anónima, en el que ya se va evolucionando igualmente hacia esos gustos no clásicos, es este retablo de San Juan Nepomuceno de la parroquia de San Marcos de Jerez. Una obra en la que la imitación del mármol alcanza por grandes cotas de calidad.
Pero vemos también cómo ese sentido ya hacia lo academicista que vemos en estas obras finales del barroco o del rococó, mm, también se deja sentir en los propios estofados de las imágenes, porque como vemos aquí, también se utiliza cada vez menos dorado en sus policromías. Y un caso ya muy significativo de las últimas obras de un escultor, como es Giacomo Vaccaro, anteriormente mencionada, en la que vemos que ya los estofados o el dorado se aplica únicamente hacia las cenefas, como vemos aquí, con un cincelado muy discreto, mientras que el resto de la obra es tratada con lo que se ha dado a llamar los paños naturales, que serán característicos de la policromía neoclásica. Son colores planos, sin policromía, sin estofados. Y con esto llegamos al final de esta evolución. Como hemos dicho, el caso de Jerez puede servir de ejemplo para otras investigaciones, por lo que creemos que es necesario seguir avanzando sobre el papel de la policromía y de los policromadores en diferentes focos artísticos. Nada más, muchas gracias.